Yo soy peruano, ya nacionalizado colombiano. Vivo hace 21 años aquí en Medellín, Colombia. Pertenezco a una comunidad que es una sociedad de vida apostólica laical de derecho pontificio que se llama el Sodalicio de Vida Cristiana. En el Sodalicio nosotros tenemos vida comunitaria y tenemos los compromisos pues, de obediencia y celibato, ¿no? Y de comunicación de bienes. Yo tengo 41 años en la comunidad y de esos 41 años, 21 años ya los vivo en Colombia, concretamente en Medellín. Entonces yo vine a finales del 2002 vine a Colombia en un año sabático. Yo venía de una misión de haber estado 14 años trabajando como secretario general del Movimiento de Vida Cristiana, que es el movimiento laical nuestro. Y bueno, cuando yo vine aquí le pedí a mis superiores estudiar psicología. Eso era lo que yo quería estudiar porque yo siempre tenía como ese sueño, digamos, ¿no? Estudiar psicología. Entonces, eh, voy a parar aquí una cosita, que es el famoso WhatsApp. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo y listo. Bueno, entonces esa es mi historia como consagrado, como hermano en el Sodalicio de Vida Cristiana. Somos hermanos y sacerdotes, una comunidad mixta. Por constitución, los superiores somos los consagrados, los hermanos. ¿Ok? Bueno, y entonces yo soy el director general y uno de los iniciadores del centro Arete. Como saben ustedes, Arete es una palabra griega que significa virtud, autoposesión, maestría personal. Entonces, el centro Arete es el primer centro de psicología católica de habla hispana, fundado en Medellín el 25 de enero de 2012. Nuestro fundamento es la antropología cristiana y buscamos que la persona humana avance en ese proceso de reconciliación personal y así pueda vivir la virtud, ¿no? Digamos que la reconciliación nos lleva a la virtud, o también podría ser al revés, que la virtud nos lleve a la reconciliación. Son como los dos pilares del centro de la reconciliación y la virtud. Y tenemos un abordaje terapéutico llamado la terapia de la reconciliación. Con esta psicoterapia de la reconciliación hacemos terapias psicológicas y damos nuestros diplomados y todos los cursos, todas las charlas que hacemos. ¿Qué cosa es la psicoterapia de la reconciliación? Es un modelo de intervención mediado por el encuentro entre el terapeuta y la persona que busca, quiere y necesita la atención psicológica, partiendo de la antropología cristiana y haciendo uso de herramientas y técnicas psicológicas. Esta psicoterapia pretende que el consultante tenga una apertura al conocimiento de sí mismo, a la aceptación personal, el perdón y la reconciliación, logrando así una integración psíquica que facilite un cambio en sus cuatro relaciones fundamentales, ¿no? Consigo mismo, con los demás, con lo creado y con Dios. Entonces, nosotros partiendo de la antropología cristiana, desde esa mirada integral del ser humano, desarrollamos esa psicoterapia de la reconciliación. Y nosotros lo que acentuamos, pues, es lo psicológico, ¿no? Con herramientas y técnicas psicológicas, ¿no? Nosotros entendemos que muchas veces los problemas psicológicos, las heridas afectivas, nos impiden ser felices, nos impiden vivir la virtud, avanzar la santidad. Entonces es muy importante encontrar una madurez emocional, afectiva, psicológica. Entonces, por eso hemos desarrollado la psicoterapia y la reconciliación. Los invitamos a que nos agreguen, pueden agregarnos en nuestro canal YouTube. En este momento estamos transmitiendo por YouTube del Centro Arete. Se pueden suscribir a nuestro canal de Arete, se pueden suscribir también al canal de Humberto del Castillo Drago. Ahí hay listas que hablan de la psicoterapia de la reconciliación, hay bastantes charlas, videos. También nos pueden seguir por las redes sociales como Centro Arete.
Entonces, una de las expresiones de la psicoterapia de la reconciliación es el diplomado que hemos llamado Psicología para no psicólogos, ¿no? Lo acabamos de lanzar y lo voy a explicar brevemente, ¿no? Estamos en una promoción de lanzamiento de $400, ¿no? Hasta el 18 de noviembre. Esta psicología para no psicólogos, en el fondo, uno aprende la psicología básica que necesita para trabajar en uno mismo y también para trabajar con los demás. Entonces, si ustedes son animadoras juveniles, animadoras vocacionales, superiores, eh, si son formadores, este diplomado les puede ayudar mucho. O cualquiera que quiera aprender una psicología integral, objetiva, universal, ¿no? Esto lo acabamos de lanzar. Reconocer la importancia de desarrollar una psicología integral que responda a la verdad del ser humano, ¿no? Eso es clave en psicología para no psicólogos, partiendo a analizar los alcances y limitaciones de las diversas corrientes psicológicas que se han formado a lo largo de la historia, ¿no? Ese es como un primer objetivo, ¿no? Desarrollar esta psicología integral que responda a la verdad del ser humano. Profundizamos en la antropología cristiana, que es el fundamento de esta psicología integral, y comenzamos a presentar los distintos conceptos básicos de la psicología. Se profundiza en la afectividad y capacidad de amor y de amar para alcanzar la felicidad plena, así como brindar herramientas para la educación de las emociones, ¿no? Entonces se hace un equilibrio, digamos, entre los contenidos fundamentales y las herramientas. Se conocen las principales distorsiones y trastornos de la afectividad, así como los trastornos de la conducta alimentaria y las adicciones. Uno cuando es consejero espiritual, uno cuando es superior, uno cuando es animador vocacional, hoy en día necesita haber hecho un trabajo personal y uno necesita seguir trabajando en uno mismo, ¿cierto? Yo tengo mi director espiritual, yo tengo mi terapeuta, ¿no? Donde voy sanando heridas. Y, y por otro lado, uno necesita herramientas para ayudar a los demás, porque hoy en día hay bipolaridad, hay personalidad límite, hoy en día gente muy deprimida, hoy en día eh, llegamos muy heridos a nuestras casas, entonces esto es importante. También uno aprende en psicología para no psicólogos a definir las heridas afectivas y conocer la propuesta del Centro RT que se llama el proceso de reconciliación personal, ¿no? Y que lo plantea en la psicoterapia de la reconciliación. Se habla mucho también de la autoestima, de la evaluación personal. ¿Para qué? Para avanzar en la madurez afectiva y psicológica. También en esta psicología para no psicólogos se profundiza en todo el tema de la personalidad, temperamento, carácter. Y un tema que hoy en día que es crucial para la vida del ser humano y también para la vida religiosa, la vida consagrada, ¿no es cierto? Todo el tema de la sexualidad. Eso es fundamental. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la genitalidad? ¿Cuál es el vínculo entre la sexualidad y la afectividad? En 16 semanas, o 4 meses, se dan contenidos y herramientas para el conocimiento personal y madurez psicológica integral. Entonces, se lo recomiendo. Eh, Esto es, si tú pagas mañana, pasado, e empiezas con tus 4 meses, tú podrías decir, mira, lo voy a pagar el 18, pero quiero empezar el 1 de diciembre. Eso también se admite. Ahí pueden entrar a la página web del Centro RT y al WhatsApp. Ahí hablan con Victoria para cualquier tema, cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, aquí también, bueno, en el chat, eh, Viviana, que nos está colaborando, está poniendo, digamos, el canal YouTube de Humberto Castillo Drago y el Centro RT. También, Viviana, a ver si nos colaboras poniendo en la página web del Centro Arete y mi página web personal también, porque ahí hay artículos, etc. Yo soy de Lima, yo soy de Lima, estudié con los agustinos, en el Colegio San Agustín de Lima, y estando en cuarto de media, como decíamos en el Perú, que digamos eso es como un décimo,
conocí al Señor a través de mi comunidad, ¿no? La comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana, que entró a dar unos retiros. Yo era católico bautizado, pero no era un católico practicante, entonces fue muy bonito encontrarme con el Señor. Bueno, esto como una introducción, como para que conozcan un poquito el Centro Arete, a Humberto Castillo Drago, y también la última propuesta que estamos lanzando, ¿no? Como que para nosotros es muy importante, porque a nosotros no nos basta solamente con ser un centro de psicología y atender a las personas, sino que a nosotros nos interesa formar a más personas, capacitarlas, entrenarlas, enseñándoles la verdad del ser humano, ¿no? Generar una red, ¿no? Porque además con estos diplomados, con estos cursos se llegan a muchísima gente. Muy bien, entonces aquí está el resumen, ¿no? Eh, digamos que hay gente que ya pagó, digamos, y que ya empezó el diplomado. El diplomado empieza cuando tú lo pagas, ¿no? Acá dice fecha de inicio 18 de noviembre, pero en realidad ya empezó. Esto es por si tú puedes pagar hasta, digamos que la promoción es hasta el 18 de noviembre del 2023. Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre lo que vengo explicando, ya sea de Arete. Bueno, si quieren, para yo seguir adelante, esto más o menos vamos a estar hasta un cuarto para las 8. Bueno, obviamente si acabamos antes, pero nosotros claramente en el afiche pusimos de 6 a 8 como para tener tiempo para dialogar, porque hay muchas preguntas, etcétera. Entonces, las personas que quieran preguntar algo lo pueden hacer aquí, sí, aquí en el chat. Pueden ir escribiendo sus preguntas. Eh, Aquí Marcia dice que mi audio está muy bajo. No sé, yo tengo mi micrófono bien pegado acá. Me cuentan si el resto eh, me van escuchando. De pronto confirmen si su audio está bien. Que Marcia, en un momento Marcia me escuchaba bien, ahora no tan bien, o es otra Marcia. Bueno. Sí, dependiendo el hermano Agustín, dependiendo el lugar donde se encuentra, ¿no? Eh, si uno está en Estados Unidos, en Costa Rica, uno paga esos $400. Si uno está en el Perú, hay un precio en soles, y si uno está en Colombia, también hay un precio en pesos, ¿no? Viviana, ¿qué te parece si nos pones el WhatsApp aquí también por si acaso? Porque a veces es más fácil copiarlo de acá. Sí, todo es absolutamente virtual. Cada módulo, son 8 módulos, cada módulo tiene videos, ¿no es cierto? Es asincrónico, tiene varios videos de clases, tienes un PDF con contenidos que hay que estudiar, tienes 2 actividades, tienes todas las herramientas, la bibliografía. Se divide entre bibliografía, digamos, complementaria y una bibliografía, digamos, obligatoria en el sentido que lo recomendamos pues para aprender, porque lo importante aquí, más que ganar o no ganar, es aprender y aplicar, ¿no? Entonces, eso es excelente. Si se les van ocurriendo más preguntas, las van haciendo ahí. Pero bueno, arranquemos entonces. Cualquier hecho o situación, además de afectar nuestro cerebro y demás organismos, impacta en nuestra afectividad. ¿Ok? O sea, digamos, si en este momento yo discuto con un hermano o con una hermana, ese hecho, esa situación, ese acontecimiento impacta en mi cerebro. ¿En qué parte? En el cerebro límbico. Impacta en alguna parte de mi organismo y va a impactar en mi afectividad. Entonces hay que decir que los seres humanos tenemos una afectividad. Todos somos afectivos y todos tenemos afectividad. ¿Qué cosa es la afectividad? ¿Cómo la definimos? Como la capacidad de vibrar y resonar interiormente.
Si en este momento hay un temblor y todos estuviésemos en una sala, pues aquí en Medellín hay un temblor, todos vamos a reaccionar de diferentes maneras. ¿No es cierto? Unos van a salir corriendo, otros se van a quedar. Entonces, ante un temblor, digamos, hay una conmoción interior, hay una resonancia interior. Es como cuando tú te encuentras con un amigo, con un hermano que hace 6 meses no ves, tú lo abrazas, lo besas, te emocionas, lloras. ¿Por qué? Porque hay una resonancia interior, porque hay una vibración interior. Eso es la afectividad, ¿no? O es como si tú estás caminando por una calle, estás caminando y ves hay una calle oscura, tú vas a sentir miedo, vas a decir, no, mejor por ahí no voy porque me van a robar, ¿no? Entonces hay esa resonancia, ese miedo es una expresión de tu afectividad, ¿no? O si estás viendo un partido de fútbol y te emociona, lloras, sales, pues, todo eso es porque tenemos una afectividad, porque somos afectivos. La afectividad, entonces, la primera manera de definir la afectividad es esta que sale aquí, ¿ok? Para quienes están tomando nota. Este video después queda en YouTube, ¿no es cierto? Y también lo mandamos y lo pueden volver a ver, lo pueden volver a estudiar, etc. La afectividad es la capacidad de vibrar y resonar interiormente. Esa es la primera definición. La segunda definición es que la afectividad es la capacidad de amar y servir. Esa es la segunda definición. Son dos definiciones importantes. Vibrar interiormente y capacidad. Entonces tú y yo, todos los seres humanos, tenemos afectividad. Sin embargo, hay que seguir diciendo que la afectividad posee distintas expresiones o vivencias, tales como las emociones, sentimientos, motivaciones, estado de ánimo, la comunicación, etc. Esto de aquí ustedes lo encuentran en el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Viviana, en mi web personal, si te metes a la zona de libros, ahí nosotros regalamos, o sea, sin costo alguno, el libro Afectividad y Sexualidad. De pronto les podríamos poner el enlace para que los hermanos o las hermanas que están en este momento se lleven ese libro, porque ese libro son unas buenas memorias de lo que hoy día voy a hablar. El libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Quien lo quiera físico, escriba al centro del TEC, que se lo podemos hacer llegar, ¿no? Sobre todo en Perú y en Colombia, pero tenemos muchos contactos en otros países, de manera que podemos enviar. Entonces, la afectividad posee distintas expresiones o vivencias, tales como las emociones, los sentimientos, las motivaciones, ¿no? O sea, en este entorno afectivo, en esta capacidad de vibrar interiormente, existen distintas expresiones, ¿no? De lo que es la afectividad, el estado de ánimo, la comunicación, etc. Las distintas situaciones de nuestra vida diaria impactan en nuestra afectividad y concretamente impactan en nuestro estado de ánimo. Es lo que decía con esto del cerebro, ¿no? O sea, estoy volviendo a la idea original. El hecho o situación afecta a nuestro cerebro, ¿no? Pero también nuestro cuerpo afecta nuestra afectividad y nuestro estado de ánimo. Por eso, mis queridos amigos, es que nosotros vimos que en la pandemia aumentó la depresión, aumentó la ansiedad, aumentó el pánico, porque no estamos acostumbrados. O sea, estoy hablando de la gente, digamos. De pronto a los religiosos, a las religiosas, de pronto nos puede haber dado menos luz, ¿no? Algunos de pronto le dan menos duro porque estamos más acostumbrados al silencio, pero eh, nosotros aquí en la comunidad, porque en mi comunidad vivimos 8, hay 3 sacerdotes y el resto somos laicos, consagrados, hermanos. Bueno, en ese momento no sé si éramos los 8. Hicimos un ejercicio que yo mismo sugerí, ¿por qué no nos reunimos comunitariamente y hablamos sobre lo que estábamos sintiendo en la pandemia? Y ese diálogo fue muy bonito, porque cada uno estaba viviendo la pandemia de manera diferente. Algunos estaban súper tranquilos, otros ya sentían más ansiosos, otros ya sentían que querían salir, estaban aburridos, etc. Entonces, hoy en día, mis queridos amigos, el tema de la madurez afectiva y el manejo del estado de ánimo es fundamental, por lo que voy a ir explicando en la conferencia.
¿Ok? Para los que es primera vez que, que llegan a una conferencia con el Centro de T y Humberto Castillo Dragó, les cuento que yo cada cierto tramo de la conferencia abro un espacio de diálogo, ¿cierto? Así como cuando hice la introducción y presenté el diplomado de psicología para no psicólogos, hice un espacio de preguntas, igual voy a, cuando avance un poquito más, eh, vamos a poner. Bueno, ahí ya nos están regalando lo de los libros para que ustedes entren, el libro Afectividad y Sexualidad, se copian eso y ya después lo descargan. Muy bien, vamos a ver qué cosa es el estado de ánimo, porque eso tiene que ver mucho, obviamente, con el tema de la ansiedad. El estado de ánimo es el humor o tono sentimental agradable o desagradable que se mantiene por algún tiempo. Es ese humor, esos sentimientos prolongados que uno siente, ¿no? Que a veces pueden ser agradables o desagradables, ¿no? Ese miedo prolongado, esa tristeza prolongada, ¿no? Esa ira que no se me va. Entonces, el estado de ánimo es una forma de estar o permanecer que expresa matices afectivos y cuya duración es prolongada de horas o días. Entonces, una cosa son las emociones, porque las emociones son una reacción inmediata, súbita, rápida. La emoción se va. Otra cosa son los sentimientos, que es algo más prolongado y algo un poquito diferente, es el estado de ánimo. Es una forma de estar o permanecer, ¿no? Y hay matices afectivos. Y el estado de ánimo, yo no hablo de estado de ánimo de un día, sino hablo de estado de ánimo cuando dura varios días, ¿no? O varios meses. Ese es el humor o tono sentimental. Cuando este tono se mantiene habitualmente, o es el que predomina a lo largo del tiempo, se habla de un humor dominante o estado fundamental de ánimo. Es decir, estoy en estado de ánimo eutímico, es un estado de ánimo normal. Ahora vamos a ver distintos tipos de estado de ánimo. Entonces, miren que una hermana puede estar triste un día, puede estar triste 2 días, pero cuando esa tristeza ya tiene otros síntomas y se prolonga durante un mes, 3 meses, 6 meses, probablemente ya no tiene tristeza, sino puede ser que esté deprimida. Y miren, no hay que asustarnos, ni hay que rotularnos cuando alguien está deprimido, está ansioso, porque para nosotros los psicólogos clínicos, la depresión o la ansiedad es como la gripa, todo el tiempo sucede, pasa. ¿Okay? Entonces, sigamos profundizando. Miren, estos son los distintos tipos de estado de ánimo. Vamos a, a profundizar. Disfórico, caracterizado por el sentimiento desagradable, mal humor, soledad, tristeza, irritabilidad o ansiedad. El estado de ánimo disfórico es caracterizado porque confluyen varias emociones: la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad. Hay un trastorno, que es el trastorno disfórico premenstrual, que lo sufren algunas mujeres, ¿no es cierto? Los días previos al periodo. Entonces ellas se sienten de mal humor, se sienten tristes, se sienten irritables. O sea, hay una confluencia de emociones. Entonces a ese estado de ánimo se le llama disfórico. Hay otro estado de ánimo de tristeza, depresivo, perdón, que es tristeza y apatía la mayor parte del tiempo. Otro estado de ánimo que es el irritable, el irascible, ¿no? Susceptible al enfado, al enojo. ¿Ok? Están anotando: disfórico, depresivo, irritable. Luego viene el eufórico, sentimiento elevado de alegría y bienestar acompañado de sentimientos de grandeza. ¿Ok? Cuando hablamos de esta grandeza, de este estado de ánimo eufórico, la persona experimenta intensa alegría, bienestar, júbilo y excitación, la cual trasciende a una sensación de gran satisfacción. Esta sensación puede verse motivada por alguna situación de emoción positiva o incluso por ingerir algún tipo de sustancia. Luego tenemos dos últimos
Estado de ánimo. El expansivo, que se caracteriza porque no controla sus sentimientos, expresión de los sentimientos propios sin restricciones, frecuentemente asociado con una sobreestimación de la propia importancia o significación. Y por último, el estado de ánimo eutímico, que es el rango normal del estado de ánimo dentro de la gama normal, que implica la ausencia del ánimo deprimido o elevado. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene depresión tiene el estado de ánimo afectado, tiene un estado de ánimo depresivo. Una persona que tiene el trastorno afectivo bipolar también, porque a veces está deprimida, puede estar 5 días, 10 días, un mes deprimida, o puede estar más bien maníaca, más bien expansiva, ¿no? En esta euforia, por ejemplo, ¿no? Una personalidad límite es una persona que no controla sus emociones, ¿no? Y que por tanto también tiende a muchas veces a la depresión. ¿Ok? La eutimia comúnmente se utiliza en psiquiatría para definir a la fase de normalidad situada entre episodios de manía o depresión en pacientes o consultantes con trastorno bipolar. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya hemos hablado de lo que es la afectividad. Ya entendimos qué es la afectividad y cómo dentro de la afectividad hay un tema muy importante que nosotros como religiosos, como consagrados, como sacerdotes, seminaristas, novicios, tenemos que cuidar, por lo que voy a ir explicando poco a poco. Porque si mi estado de ánimo se ve afectado, es como una luz roja que se prende una alarma, algo está pasando, ¿por qué me deprimí? Porque esto es como el estado de ánimo, cuando se afecta el estado de ánimo es como la fiebre, ¿cierto? Yo siento fiebre, entonces hay que ver por qué me ha dado fiebre, por qué estoy afiebrado, ¿ok? Por si acaso, para los que aquí recién llegan y se preguntan esto que dice diplomado en psicología para psicólogos, es que nosotros en el Centro de Arte acabamos de lanzar este diplomado, yo ya di un poco la información, no voy a repetir, pero más adelante, al final, la voy a explicar un poquito más. Es un diplomado al cual los estamos invitando a participar. Hay una oferta importante hasta el 18 de noviembre. Muy bien. Hablemos entonces de lo que es la ansiedad. Y para eso vamos a establecer una diferencia entre miedo y afectividad. O sea, son dos cosas parecidas pero diferentes. El miedo, mis queridos amigos, no es patológico. Por eso ahí dice el miedo, perdón, no es ni bueno ni malo. El miedo es neutro, sucede, real. ¿Qué cosa es el miedo? Es una reacción afectiva, una reacción emocional, una reacción sentimental ante determinado estímulo, ¿no? Veo que le están robando al vecino, entonces yo me asusto, me da miedo. Hay un temblor, tengo miedo, ¿no? Me sale un perro, digamos, de una calle por donde yo estaba pasando, me asusto, me da miedo. Entonces el miedo es una reacción, una respuesta sentimental ante un hecho. Entonces el miedo es absolutamente normal. Todos sentimos miedo ante una amenaza. Entonces el miedo no es patológico, el miedo no es una enfermedad. Todos sentimos miedo ante un hecho o una situación. El miedo surge ante una situación que consideramos una amenaza. Por ello, mis queridos amigos, hay que decir que el miedo es adaptativo, es decir, me sirve para existir, me sirve para adaptarme a la vida cotidiana, me sirve para enfrentar la vida cotidiana. Es decir, yo tengo que dar un examen, entonces tengo susto, tengo miedo. Entonces ese miedo, digamos, si yo lo manejo, me puede servir para preparar bien ese examen. Claro, si el miedo me desborda, probablemente me bloquee y no solamente no puedo estudiar bien, sino que el día del examen me voy a olvidar de todo. Eso es porque ya el miedo me desbordó. Y eso ya no es miedo, sino eso ya es una angustia, es una ansiedad, inclusive podría ser un pánico. Pero el miedo, como emoción primaria, como reacción sentimental, es absolutamente adaptativo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Aquí he puesto varios ejemplos, ¿no? Si entro a la calle oscura, ya lo dije, si estoy cruzando una calle y sale una moto, por ejemplo, estoy viendo un partido de fútbol y atacan a mi equipo favorito, pues no voy a querer pues, que me metan gol, entonces me asusto, tengo miedo, tengo que dar un examen, si a un familiar se enferma de cáncer, siento susto, ¿no? Entonces, miren qué importante entender
que el miedo es algo cotidiano, algo normal. Todos tenemos miedo. Ante todas estas circunstancias o situaciones surge el miedo, el temor. Estas son las circunstancias, entonces surge el miedo, el temor. Vayan poniendo sus preguntas, si hay cosas que quieren que aclare, vayan escribiéndolas, por favor, en el chat, que ahora dentro de un rato voy a dar un espacio para resolver esas preguntas. Entonces, el miedo, el temor es una reacción sentimental ante lo que considero una amenaza. Aquí están las amenazas. Que ataquen a Colombia, que ataquen a Costa Rica, al Perú, que le vayan a meter un gol. O ese examen que tengo, o de pronto una reunión, ¿no? O, por ejemplo, puedo sentir miedo ante un cambio de misión, ¿no? Ya no voy a estar en Colombia, como animador vocacional, si no me mandan a Costa Rica como superior de una pequeña comunidad, ¿no? O ya no va a estar en el seminario como formador, sino que me mandan de tal. Entonces surge el miedo, surge el susto, eso es normal. El miedo, vuelvo a repetir, entonces no es ni bueno ni malo, es adaptativo, me ayuda para. Es una señal de alarma, nos señala un peligro. Muchas veces indica una meta, algo que se quiere conseguir, algo que se está buscando y anhelando, también como la emoción primaria que es. Eso, todo esto ustedes lo pueden encontrar bien explicadito en afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. Acuérdense, para los que recién han ingresado, ahí les hemos puesto en el chat el enlace para que puedan descargar ese libro gratuitamente. El miedo es una emoción primaria, es una vivencia o expresión de la afectividad. Normalmente, como emoción primaria, es escueta, breve y espontánea. O sea, no dura mucho tiempo la afectividad y el organismo del ser humano, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia con la ansiedad? O sea, vamos a ver entonces ahora que ya vimos qué es miedo y ahora vamos a ver qué es ansiedad. Esto es muy importante, así que pónganle cuidado. Para los psicólogos clínicos y psiquiatras, la ansiedad es algo patológico, es una enfermedad. Diferente el miedo, porque es algo que genera malestar en la persona. Entonces, una ansiedad generalizada, y ahora vamos a ver los síntomas, genera 9 síntomas. Por eso se habla de un malestar. Y no lo pueden manejar. Es algo que es, siento miedo de tener miedo. Y es un miedo que ya me desbordó, entonces, y que tiene un componente físico. Por eso muchas veces hay pánico. Las personas a veces no nos damos cuenta que lo nuestro ya no es solamente miedo, sino que es una ansiedad que no estamos encaminando adecuadamente, que no estamos integrando en nuestra vida. Entonces, un síntoma típico, si ustedes me preguntan, de la ansiedad generalizada, por ejemplo, es que la persona tiene insomnio, no puede dormir o tiene que dormir mucho. Otro síntoma, sí, sí o sí, es que la persona tiene problemas de concentración o que cuando duerme se levanta como si no hubiese descansado, fatiga, ¿no? Entonces, ahí algunas claves. En psicología clínica hablamos de un trastorno que se llama ansiedad generalizada. Cuando sentimos un miedo que nos desborda, que no podemos controlar, una cuestión constante y sin objeto determinado. Es decir, tengo miedo porque tengo miedo. Prácticamente que tengo miedo a vivir, a existir. Siempre estoy con miedo, ¿no? Sentimos que estamos siempre preocupados, que no podemos controlar, que es un miedo que no es que yo le tenga miedo a que me asalten, tengo miedo a que me cambien de misión, no, sino que estoy siempre como preocupado. Tenemos los nervios de punta o a veces la sensación de estar atrapados. Ojo que estos son puestos sencillos y de manera redactada, escritas así de esta manera, ¿no es cierto? Son los síntomas de la ansiedad generalizada. Una constante preocupación, no podemos controlar, estamos siempre preocupados, ansiosos, con los nervios de punta, problemas de sueño, ya sea insomnio, conciliación, de mantenimiento, tensión muscular, sentimos que los hombros como una piedra que nos duele, de pronto estamos contracturados, la irascibilidad, la irritabilidad también puede ser un síntoma, fatiga o cansancio que ya le expliqué, y la desconcentración, problemas de atención o concentración.
Muy bien, vayan haciendo sus preguntas. Bueno, ahorita vamos a hacer sus preguntas ahí. Yo veo, ahorita cuando acabemos esta partecita, vamos a responderlas. ¿Qué es el ataque o crisis de pánico? Esto es muy interesante, amigo, porque entonces ya sabemos qué es el miedo. El miedo es una emoción primaria, escueta, rápida, breve, adaptativa, que no dura mucho tiempo en nuestra afectividad. Y ya hemos visto que es la ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Nervios de punta, problemas de sueño, tensión muscular, preocupación constante, problemas de concentración. Ahora vamos a mirar qué cosa es el ataque crisis de pánico, o también en Colombia, por ejemplo, se le llama crisis de ansiedad. Este ataque o crisis de pánico es generado por una mayor ansiedad o angustia, es decir, hay un nivel tan grande, tan fuerte de ansiedad, de angustia, que esa ansiedad como que se somatiza en el cuerpo. Hay mucho cortisol en el cuerpo, hay un exceso de cortisol. Entonces, el pánico, la crisis de pánico es una ansiedad o angustia muy elevada. Los ataques o crisis de pánico suelen comenzar de forma súbita, sin advertencia, o sea, ocurren porque ocurren, no nos avisan. Pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso cuando estás profundamente dormido. Estos son los síntomas. Creo que son 13 o 14 síntomas de una crisis de pánico. Tómenle su foto, pónganle cuidado. Yo tengo en el canal de YouTube de Humberto Castillo Drago, yo tengo varias charlas sobre esto. Tengo inclusive una lista de tips para enfrentar esto, ¿no? Igual yo siempre acabo con tips y recomendaciones, que no se preocupen de eso, pero les recomiendo, ¿no? Que se suscriban a mi canal de YouTube y al canal de Centro. Estos son los síntomas. Sensación de peligro o fatalidad inminente, miedo a perder el control o de la muerte, taquicardia y palpitaciones, sudor, temblores o sacudidas, falta de aliento o presión en la garganta, escalofríos, sofocos, náuseas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hay 9. El DSM, es decir, el Manual de Psicopatología, dice que con 4 síntomas se considera que la persona ha tenido pánico. Yo puedo tener una crisis de pánico una vez en mi vida, 2 veces, de pronto en 4 ocasiones, yo nunca he tenido, ¿no? Pero hay personas que tienen pánico seguidos, todas las semanas, cada 15 días. Entonces, eso ya no se llama crisis de pánico o ataque de pánico, sino eso ya se llama trastorno de ataque de pánico, que ya se volvió un trastorno y es algo recurrente. Otros síntomas, calambres abdominales, dolor en el pecho, dolor de cabeza, mareo, sensación de desvanecimiento o desmayos, sensación de entumecimiento o hormigueo, sentimientos de realidad o desconexión, ¿no? Entonces, miren qué interesante. La mayoría de estos síntomas, como están viendo, son síntomas físicos. La mayoría. Entonces, ¿por qué? Porque hay un exceso de cortisol, ¿no? De lo que es esa hormona que ahora la vamos a ver que se llama la hormona del estrés, ¿no? Que es generada justamente por la ansiedad, pero hay un exceso de cortisol en el cuerpo y todo y nos va afectando de esta manera. Entonces todo nuestro cuerpo está tenso, está ansioso. Voy a ver, ya, ahorita ya vienen las preguntas. Muy bien. Entonces, miren, tanto el miedo, pónganle cuidado a esto también, como la ansiedad, se inician o generan en el sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro, ¿cierto? Entonces, ese hecho, ese acontecimiento impacta en el sistema límbico de la persona y concretamente en lo que se llama la amígdala cerebral. ¿Ok? Al producirse una alarma o situación que genera angustia o ansiedad, nuestro cerebro límbico, nuestro sistema límbico y concretamente la amígdala cerebral envía una señal de alerta a las glándulas suprarrenales, ¿no? Están arriba de los riñones, quien se encarga de producir el cortisol. Si el miedo, si la ansiedad es muy grande, ¿no es cierto? Se va a generar mucho cortisol. El cortisol es la llamada hormona del estrés, ya que nuestro organismo la produce en situaciones de emergencia. Nosotros, el cortisol en sí mismo no es malo, es bueno. Nosotros siempre necesitamos cortisol para trabajar, para vivir, para caminar, para avanzar. El problema del cortisol es el exceso, ¿no?
El cortisol es llamada hormona del estrés, ya que nuestro organismo lo produce en situaciones de emergencia para poder enfrentar distintas situaciones, hechos, problemas que son considerados una amenaza. Entonces, desde la glándula suprarrenal eso va a ir subiendo por todo el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y va a activar, ¿no es cierto?, lo que se llama el sistema simpático. Cuando nosotros estamos ansiosos, con miedo, cuando no podemos dormir, es porque nuestro sistema nervioso simpático está activado y porque tenemos mucho estrés en el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué cosa? Para nosotros poder dormir tenemos que desactivar el simpático y activar el sistema parasimpático. Eso es claro. Entonces, el exceso de cortisol activa el simpático y miren también lo que genera. Con eso voy a concluir esta partecita y vamos a ir a preguntas, ¿no es cierto? El exceso de cortisol genera distintos síntomas y señales en la persona. Falta de sentido de humor, mal humor, irritabilidad constante, sentimientos de ira, ganas de llorar, cansancio permanente, aunque no hagamos nada, fatiga, dolores de cabeza, palpitaciones, hipertensión. Obviamente, miren que el exceso de cortisol es absolutamente dañino y problemático. Nos puede dar una hipertensión, falta de apetito o además, o más bien lo contrario, una gula desmesurada, problemas digestivos. Es que miren, cuando viene desde las glándulas suprarrenales y va subiendo por todo el sistema nervioso y por el famoso nervio vago, el exceso de cortisol nos puede ir enfermando con problemas digestivos, colon irritable, gastritis. Por otro lado, hay una orina frecuente, diarrea o estreñimiento porque impacta en el estómago, dolores o calambres musculares, infertilidad o interrupción del periodo en las mujeres, pérdida de memoria debido a que los niveles altos de cortisol dañan la conexión entre células cerebrales y disminución de las defensas. Entonces, cuando a mí me bajan las defensas por exceso de cortisol, cualquier virus, cualquier bicho que pase por ahí, ping, lo pesco y me refiero, me enfermo. No, el otro día yo sigo un tratamiento, una dieta especial que yo tengo, que voy cada 3 meses a la nutricionista, me dice cómo has estado. Me sentí un poco ansioso, pero no sé bien por qué. ¿Y por qué? Porque estaba ansioso, me bajaron las defensas y me estaba resfriado. Entonces, cuando ella ve mis estudios, ella ve, digamos, que me dice, sí, efectivamente estaba ansioso, y lo ve por el tema del azúcar en la sangre, ¿no? O sea, hay maneras de ver, digamos, eh, la realidad de la persona de estos estudios, ¿no? Bueno, preguntas, ahora sí. Vamos a hacer un tiempo para preguntas. ¿Qué preguntas tiene? Ah, bueno, hay algunas, ¿no? ¿Cómo activar el sistema parasimpático? ¿Cómo desactivar el sistema simpático? Ah, bueno, eso lo vamos a responder un poquito más adelante cuando hagamos las recomendaciones. Pero hay muchas maneras, y yo lo voy a decir. Pero ya me adelanto un poquito. El tema más, más potente, ¿no? Eh, el tema más potente para regular el estado de ánimo y el cortisol, la serotonina y la dopamina es la actividad física, la física total, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer cardiovasculares 5 veces a la semana, mínimo 3 veces. Eso es lo más importante. Respiración diafragmática. Vayan anotando respiración diafragmática, relajación progresiva, pero al final voy a hacer eso. ¿A qué se debe cuando uno se levanta la mañana y parece que no ha dormido nada? Eso es fatiga, probablemente fatiga. Y hay cansancio tal que no dan ganas de levantarse. ¿Qué hacer para superar esto? Bueno, gracias hermana por la pregunta, está muy interesante. Yo lo que le diría a usted es si esto, en cuántos días a la semana se repite.
Y si usted me dice, no, casi todos los días y ya hace 2 meses, yo le diría que vaya a una consulta con un psicólogo clínico, porque puede ser que usted se le esté avanzando en una ansiedad generalizada o en una depresión. Porque eso que usted está escribiendo aquí, las misioneras de Jesús Sacramentado, agradezco la pregunta, se llama fatiga, ¿ok? Entonces, podría ser, y la fatiga es un síntoma de la ansiedad generalizada. Muy bien. Vamos a ver acá qué otras preguntas hay. Bueno, si acá me están diciendo que estoy hablando muy rápido, me disculpan. Si algo se perdieron, hagan la pregunta, que esta es la ocasión. Humberto, no entendí bien esto porque estás hablando muy peruano, muy rápido. No sé, háganme la preguntita ahí y aprovechen eso y les pido disculpas. Después, ¿a qué se refiere con cortisol? Bueno, creo que el cortisol ya lo expliqué, la hormona del estrés. Es una hormona que se genera en las glándulas suprarrenales. ¿Cómo saber para no llegar a los síntomas que está dando alarma, que se está presentando la ansiedad? Eso lo voy a explicar un poquito más adelante también al hermano Agustín, gracias por la pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que hay personas que podemos tender a la ansiedad y eso nos viene desde la relación con nuestra mamá y con nuestro papá. Entonces yo puedo tender a la ansiedad, pero de pronto yo no tengo una vulnerabilidad para que me dé una ansiedad generalizada, pero hay que cuidarse, ¿no? Entonces, eso es lo que le puedo responder, hermano, pero si quiere me precisa un poquito más porque tampoco me queda, no sé si le estoy respondiendo porque no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Cómo saber para no llegar a los síntomas que esté dando alarma que se está presentando la ansiedad? O sea, cuando yo no puedo dormir varias noches seguidas, como cuando dice la hermana, cuando estoy sintiendo mucha fatiga, cuando tengo problemas de concentración, ¿no? Ahí hay síntomas de ansiedad. Cuando me siento muy irascible, muy molesto, muy enojado, ¿no? Si en caso se tiene síntomas de ansiedad, ¿cómo trabajarlo? Gracias, hermana María Fernanda, eso lo respondo al final. La ansiedad es generada por la historia personal o nos puede afectar el entorno. A ver, eso también lo voy a explicar un poquito más adelante, lo agradezco, pero adelanto lo siguiente. Hay personas que tienden a la ansiedad. Si yo tengo una mamá ansiosa, probablemente yo sea ansioso, ¿ok? ¿Por qué? Porque se genera un apego con mi mamá ansioso y eso tiene que ver obviamente con la historia personal. Obviamente, si a mí me han pegado, mi papá ha abusado de mí emocionalmente, físicamente, eso me puede haber generado soledad, ansiedad, baja autoestima. Eso tiene que ver con la historia personal. Ahora, la persona tiende a la ansiedad, pero no necesariamente le va a dar una ansiedad generalizada. ¿De qué depende eso? De su resiliencia, o sea, de su capacidad, de su templanza, de su fortaleza y de las vulnerabilidades que tenga. Eso en parte también es algo biológico, ¿no? Entonces, eso le puedo decir. La ansiedad proviene de pensar en el pasado o en el futuro, hermano, en el futuro. Uno, más bien, pensar en el pasado es la depresión, porque uno se preocupa, uno se preocupa, uno se preocupa, uno dice, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y para qué me preocupo de mañana si no sé si va a llegar mañana? Hay que preocuparnos del instante presente, de hoy día, en el aquí y ahora. Como dice Jacques Philippe, el instante presente en Dios. El momento presente es de Dios, ¿no? El aquí y el ahora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ensayar distintas respuestas a la siguiente pregunta. ¿Por qué un religioso, una religiosa, un sacerdote, un seminarista le da un ataque de pánico o una ansiedad generalizada? ¿Mm? Esa es una pregunta interesante. Si nosotros estamos pegados a Dios,
si todo el día rezamos, si vamos al Santísimo, etcétera. Ah, bueno, acá hay algunas preguntas en Facebook que voy a resolver. Qué pena, dice. En Facebook y no sé si en YouTube. El miedo en general es considerado saludable en caso de que se prolongue el tiempo y es patológico porque se convierte en ansiedad, cuando se convierte en angustia, cuando se convierte en pánico y cuando se convierte en ansiedad generalizada. Porque el miedo, normal. ¿Qué estrategias o técnicas recomienda para disminuir la ansiedad? Eso, eso lo respondemos al final. Para, ¿cómo se llama? Porque voy a hacer una parte muy práctica. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, vamos a responder a esta pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a una hermana que experimenta miedo al tratar con determinarme? Lo responderé al final y si no me repregunta. Muchas gracias. Porque un religioso, un consagrado, le da un ataque de pánico o una ansiedad generalizada. ¿Por qué se da la ansiedad en la vida consagrada o en la vida religiosa? Creo que ese es el tema que nos ha llamado la atención, ¿sí o no? Listo, entonces vamos para adelante. La ansiedad, la depresión o el pánico están como en la punta del iceberg, no son como la punta del iceberg. O sea, el iceberg es un témpano de hielo, una montaña, bueno, en esa puntica, ahí está el estado de ánimo. Es la luz roja que se prende, es una alarma, como hemos dicho, ¿no? Estamos generando bastante cortisol y poca serotonina y dopamina. ¿Qué cosa es la dopamina y la serotonina? Son otras dos hormonas, ¿no? Algo nos está sucediendo, algo nos está pasando, algo ha sucedido, algo estamos viviendo en nuestro sistema nervioso simpático, por eso está activado. Es normal, como seres humanos. Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso tienen cuatro maneras de reaccionar ante una situación estresante, ¿no? O ante el malestar que genera el miedo o la ansiedad. En primer lugar, rendición o inmovilidad. La persona no se esfuerza en absoluto por responder al estrés o al acontecimiento que lo estresa, no se queda quieto, inmóvil, no hace nada. Se rinde se bloquea, ¿ok? Entonces, una manera es bloquearse, es inmovilizarse, no hacer nada. Mucha gente se bloquea, hay niños que se bloquean ante un abuso verbal, un abuso físico, un abuso sexual. ¿Por qué? Porque un niño de 5 o 6 años, ante un tipo de 15, 20 o 30 años, no puede hacer nada. Entonces se congela, se bloquea. Entiendan esto porque esto es muy importante. O sea, yo puedo reaccionar ante un superior, ante una superiora, ante un obispo, bloqueándome, ¿no? Me bloqueo, me inmovilizo, me quedo quieto, que yo no puedo hacer nada frente a esto. Esto lo hacen personas que tienden a la pasividad, subjugación o autosacrificio, o incluso personas dependientes. No digo que todos los que se bloqueen sean esto, pero se da. Otra manera de responder, huida, fuga o evasión. Es la persona que está acostumbrada a desconectarse de sus emociones y pensamientos a través de la evasión o fuga de la realidad. O sea, todos nosotros tenemos defensas, nos defendemos, negamos la realidad, la evitamos, no queremos sufrir, nos hacemos los locos, ¿no? Entonces nos acostumbramos a desconectarnos, a fugar de la realidad. Estas personas huyen tratando de no pensar, huyen tratando de no sentir, y en muchos casos a través del consumo de distintas sustancias, ¿no? A veces puede ser el comer en exceso, el uso problemático de pornografía, adicciones sexuales, y esto también pasa en la vida consagrada. ¿Por qué? Porque desde niños nos hemos acostumbrados a huir, entonces le damos a la tiroides, ¿no? La tiroides, los gorditos tenemos tiroides porque nos tiramos todo lo que encontramos, ¿no? Y dale, y dale. Eso se convierte en una adicción a la comida. Hay gente que se pone a fumar mucho cigarrillo, hay gente que ve pornografía, en masturbación. Todo eso se da en la vida consagrada, ¿no? Relaciones
sentimentales ocasionales, relaciones sexuales, autoerotismo. ¿Por qué? Porque entonces el que huye, fuga o evade está tratando de regular sus emociones, porque uno cuando siente ansiedad, uno cuando siente miedo, muchas veces siente malestar, entonces quiere salir corriendo, por eso uno huye. Yo me siento un poquito triste, un poquito tenso, entonces voy y comienzo a comer, ¿no? O comienzo a tomar, o comienzo a fumar, ¿no? O de pronto me genera una relación de dependencia con alguien, ¿no? Y se genera una relación tóxica ahí de dependencia. Siguiente, lucha, contraataque o sobrecompensación. Lucha, contraataque o sobrecompensación. Si quieren, yo les doy un truco frente a esto. Pregúntenme sobre lo que sobre lo que estoy hablando, ¿ok? Porque los tips, las recomendaciones las voy a dar al final. La persona lucha contra el estrés o acontecimiento estresante, trabajando más, por ejemplo, llevándose trabajo a la casa. En la vida consagrada también, el otro día lo hablábamos en una de las charlas que di, a veces también hay una adicción al trabajo, 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 todo el día trabajo, trabajo. Entonces así cubro, tapo, escondo cosas. La persona que sobrecompensa trata de hacer lo contrario a lo que le molesta. Acá se sitúan las personas que sintiéndose menos o imperfectos han desarrollado perfeccionismo, controlismo, estándares inflexibles o un esquema de grandiosidad incluso. Lo ideal es que nosotros nos desarrollemos y vivamos como adultos sanos. Es la persona que enfrenta el estrés como una emoción normal y adaptativa. Identifica lo que está sintiendo y lo encamina de manera armónica en su vida y trabajo cotidiano, ¿no? Viviendo la autoposesión, la maestría personal, la virtud, ¿no? El adulto sano es el que se contacta consigo mismo, con su self, es el que se contacta, digamos, con su dignidad, con Dios, es el que busca aceptar la realidad, sanar y reconciliar sus heridas afectivas, es el que vive conectado con sus emociones y no huye, no sale corriendo, es el que entiende sus pensamientos y creencias, es el que sabe escuchar su cuerpo y desarrollar conductas y hábitos sanos, saludables, virtuosos y reconciliados. Esto podría ser el hombre que está buscando la reconciliación, el hombre o la mujer que vive las virtudes. ¿Ok? Entonces, son cuatro maneras para repetir. Me rindo, me bloqueo, huyo, fugo, me sobrecompenso o lucho, contraataque. Y lo ideal es el adulto sano. Muy bien. Hagan sus preguntas, vayan escribiéndolas. Después de esta partecita hay sección preguntas y después seguramente ya vendré con los tips o recomendaciones. Aquí hay una clave importante. Aprender a sentir nuestras emociones. Aprender a sentir la ansiedad. No es algo malo, hay que enfrentarlo. Normalmente salimos corriendo, entonces hay que aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? A regular nuestras emociones, a integrarlas en nuestra vida, educarnos en la vivencia de la ansiedad. O sea, estoy ansioso, ¿el qué me ha puesto ansioso? Ah, que esta hermana me miró feo. Estoy ansioso que me enteré que mi familia tiene este problema. Bueno, entonces, vivir con esa ansiedad, encauzarla, encaminarla, entregársela al Señor, confiar en Él. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ok? Quiero que cierren los ojitos. Van a cerrar los... voy a minimizar esto. Vamos a cerrar los ojitos, por favor. Y vamos a inhalar. Inhalar es respirar hondo. Inhalamos, exhalamos. Todos juntos, por favor. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos.
Inhalamos desde el estómago, sube todo el aire por el diafragma. Retengo en el pecho, exhalo. Pues es una respiración diafragmática. Inhalo, exhalo. Con los ojitos cerrados, déjense llevar, no va a durar mucho. Quiero que en tu mente traigas a tu mente una situación en la que tú sufres un robo. Te robaron. Estás caminando por el centro de la ciudad, del pueblo, y se llegan corriendo tu bolso. Imagínate esa escena. Caminando tú por el centro, un tipo medio se baja de una moto y te jala el bolso y se va de una. Conéctate con esa situación. Conéctate con ese acontecimiento. Sientes miedo, sientes un poquito de angustia. Conéctate con ese miedo. Quiero que sientas el miedo ante esa situación de robo inesperado. Siente ese miedo, sientes angustia, sientes ansiedad. Siéntela. Y quiero que te fijes en qué parte del cuerpo estás sintiendo el miedo. ¿Dónde lo sientes? Y si quieres, puedes poner tu mano en la parte del cuerpo que lo estás sintiendo. Algunos los podemos sentir en la cabeza, otros podemos sentir en el estómago, en el pecho, en el brazo. Sientes angustia y siéntela en alguna parte del cuerpo. Siente el miedo y dale voz al miedo. Pregúntale, o sea, si el miedo pudiera hablar, ¿qué diría? Siempre me roban a mí, no es justo porque me dejaron sin algo que yo necesitaba. Ahora, ¿qué me van a decir? Dale voz al miedo, que el miedo hable, escúchalo, escúchalo y siéntelo. Escúchalo y siéntelo. Ponte la mano ahí donde estás sintiendo el miedo y con los ojitos cerrados, inhala de nuevo. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Con los ojitos cerrados vamos a hacer otro ejercicio que se llama el contenedor afectivo. Quiero que te imagines que tienes un depósito, un almacén, un cuarto donde vamos a guardar esta situación. Vamos a depositarla. Deposita en tu contenedor afectivo esa situación. Déjala ahí, organízala. Déjala ahí, deposita. Guárdala, archívala. Y con los ojitos cerrados nos vamos a ir a un lugar que para nosotros es un lugar seguro. Con los ojitos cerrados, concéntrate. Quiero que te concentres en cuerpo, alma y espíritu. El lugar seguro es un lugar real o imaginario. Para mí, mi lugar seguro, por ejemplo, es la capilla de mi comunidad, pero para ti puede ser otra cosa. Un paisaje, la playa, tu cuarto, una sala. Entonces, quiero que te vayas en cuerpo, alma y espíritu a tu lugar seguro. Humberto se va a su capilla, a la comunidad y se sienta en la banca que siempre me siento. Conéctate ahí. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves en tu lugar seguro? Comienza a describir, a recorrer mentalmente. Pásate como ese video, como esas fotos. ¿Qué estás viendo? Humberto ve un crucifijo, ve el Santísimo, veo las bancas. ¿Qué ves tú? Anda describiendo todo lo que ves.
es tu lugar seguro. Y dime también qué estás oliendo, a qué huele. Huele como a cera porque acaba de acabar la misa. Es una capilla pequeña. ¿Tú qué estás oliendo? Huele, conéctate por el olfato. ¿Y qué estás escuchando? Hay un ruido externo. ¿Qué estás escuchando? ¿Y hace frío o hace calor en tu lugar seguro? ¿O es un clima templado? ¿Cómo es ese clima? ¿Hace frío o hace calor? Y por último, ¿qué estás sintiendo emocionalmente? ¿Qué sientes? ¿Sientes paz, tranquilidad, alegría? ¿Qué sientes? ¿O por el contrario, te sientes incómodo, no te gustó el ejercicio? ¿Qué sientes emocionalmente? Muy bien, entonces vamos a salir de nuestro lugar seguro y vamos a volver aquí al momento de la charla, de la conferencia, y vamos a abrir nuevamente nuestros ojitos. Abramos nuestros ojitos. Muy bien, miren que aquí esto ha sido bonito porque hemos tenido un pequeño ejercicio para conectarnos con nuestras emociones. Y miren que lo hemos podido manejar, claro, guiados, ¿no? Estamos guiados, lo hemos podido manejar, hemos sentido el miedo, ¿no es cierto? Y de alguna manera nos fuimos al contenedor afectivo y al lugar seguro. Entonces, qué bueno que nos entrenemos, digamos, en esa conexión con nuestras emociones. Muy bien. Preguntas. Dice, ¿la adicción al celular genera ansiedad, angustia? Eh, yo creo que, hermana Cecilia, yo creo que es un círculo vicioso y yo creo que puede ser al revés, pero, pero voy a explicar. O sea, yo creo que uno por angustia puede mirar mucho el celular porque puede estar tratando de gestionar esa ansiedad, esa tristeza que siente mirando el celular. Y ahí se le puede ir generando, no diría tanto una adicción, pero de pronto sí una dependencia, bueno, una adicción al celular. Pero resulta que estos aparatitos, que para muchas cosas son maravillosos, todas esas aplicaciones saben eh, cómo generarnos una adicción y una dependencia. Entonces, la adicción sí va a tener digamos, uno busca el celular por ansiedad y ese celular, por decir algo, o cualquier otra cosa, probablemente nos genere más ansiedad, ¿no? Pero bueno, trabajo y comida, siempre estar masticando algo es ansiedad. El trabajo y comida, o sea, digamos que todos los extremos de pronto no son buenos, ¿no? Entonces hay adicción a la comida y hay adicción al trabajo. Claro, mucha gente no lo va a admitir, va a decir, no, no, yo no soy eso, yo sí me regulo, yo no como tanto, no, pero sí, sí existe eso. Muy bien, ¿qué otras preguntas tienen? ¿Qué les ha parecido lo que hemos experimentado? Coméntenme un poquito. Tenemos media hora para trabajar, yo quería hacer algo práctico para eh, mostrarles que uno puede conectarse con sus emociones y encauzarlas. Es un pequeño ejercicio, ¿no? De hecho, si yo me siento triste y ya detecté que lo que me tiene triste es que tal hermana me miró feo, entonces yo puedo llevar ese evento al contenedor afectivo y guardarlo, e irme a mi lugar seguro. Claro, pero si tú puedes hacer ese ejercicio en la capilla, te metes a la capilla y dices, bueno, estoy triste porque mi hermana tal me miró feo, guardas eso y se lo entregas al Señor y haces oración, miren qué maravilloso.
Pero lo que pasa es que a veces, por más religiosos o consagrados que seamos, a veces o no tenemos ese hábito, o no queremos ir a la capilla, o no sabemos cómo. O sea, por eso pasa, porque somos seres humanos, no somos ángeles, ¿no? Acá no entiendo esto de dolor de estómago, ¿a qué se refiere? Dicen que conecta con una emoción común causal y sonar. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es que el exceso de cortisol puede generar problemas gástricos, ¿no? Sí, Esther, este lugar seguro sirve para estabilizar las emociones, ¿ok? Y cuando yo cierro los ojos y digo, bueno, me siento ansioso y me pregunto, bueno, ¿por qué estás ansioso? Bueno, estoy ansioso porque me han cambiado de misión, ¿ok? Y yo digo, bueno, me han cambiado de misión, me pone ansioso y le digo a mi cerebro, ándate a una situación lo más lejana posible en que sentiste esa emoción y me voy por allá. Me voy por allá y llego cuando tenía 25 años y me mandaron a una misión donde me fue muy mal. Y le digo al cerebro, ándate más atrás. Y me voy a los 15 años cuando yo estaba en un campamento y me fue re mal. Y ándate más atrás. Y encuentro de pronto algo en mi historia a los 3 4 años. Ahí está el origen de esa ansiedad, de ese miedo. ¿Entienden? También qué bonito, ¿no? Ahora, podemos hacer talleres. Nosotros en el Centro de T hacemos talleres en comunidades, hacemos retiros de heridas afectivas. De hecho, yo en enero tengo una invitación en el Perú a hacer unos talleres. Voy a estar con unos sacerdotes de una diócesis de Colombia también haciendo un retiro de sanación de heridas afectivas. El otro día dimos a unas religiosas franciscanas un taller de comunicación asertiva. Ahora unas consagradas también les estoy hablando de ese tema, pero todo en tono práctico, ¿no? Entonces esto se puede hacer. Pero ustedes dicen, bueno, pero yo no quiero un taller tan largo. No, un taller de 4 horas. Dicen, necesitamos que nos enseñes a manejar la ansiedad. Porque hermanas, hermanos, todos sentimos ansiedad. Pero la ansiedad o el miedo no es malo, hay que enfrentarlo, hay que entenderlo, hay que reconocerlo. Y además vivimos en una sociedad de consumo, ¿no es cierto?, que nos está generando miedo muchas veces, ¿no? Muy bien. Si se les ocurre alguna otra pregunta, ahí. Te invito a Viviana, si nos puede poner en contacto al centro de TED, por si que hay alguien que esté interesado pues, en el diplomado de psicología para no psicólogos, que es una herramienta que da muchas herramientas, pero en esos talleres también, con mucho gusto. Importancia de estar en el instante presente en Dios. Miren, esto es muy importante y lo voy a hacer psicoespiritualmente. Léanse el libro La libertad interior del padre Jacques Philippe. Ahí él tiene un capítulo donde él habla del instante presente que es magistral. El instante presente en Dios. El estar en el aquí y ahora, en el momento en Dios. El pasado ya es pasado, no lo puedo cambiar y el futuro no va a llegar. Entonces hay que estar aquí, en el momento presente, en el aquí y ahora, en el instante presente. Y ahí es muy importante como actitud espiritual la paz interior. La paz interior es diferente a la serenidad o a la tranquilidad, porque la paz interior, mis queridos amigos, está centrado en Dios, está centrado en Jesucristo, está centrado en el Santísimo. Y esa paz interior es una invitación a confiar en Dios, a entregarle a Él, decirle, estoy asustado por la misión, Señor, te entrego eso, te entrego y que se vaya. Y dejo de preocuparme, porque empieza la rumiación y dale, y dale, y dale. Todavía faltan 6 meses para eso. Todavía faltan 3 meses y te estás adelantando. Y de pronto con una visión catastrófica. Claves. Ya lo dije, confiar en Dios. Y desapego, renuncia. ¿A qué desapegarse? ¿No? Y hay que aprender a renunciar. Y las 3 virtudes teologales, creo yo, también son fundamentales.
fe, esperanza y caridad. Fe en que Dios es el que me va a cuidar. Fe en que mi vida es de Dios. Esperanza en que voy a llegar al reino de los cielos. Y amor, caridad para vivirlo en el día a día. El tema es que podemos llegar a la comunidad con una personalidad ansiosa. ¿Cómo así? Sí, apego ansioso, personalidad que tiende al miedo y ansiedad. ¿Qué cosa significa esto? El apego o attachment es la relación afectiva que tú tienes con tu mamá y con tu papá. Esos son, el apego con la mamá es el apego primario, es la relación primaria. Entonces, si tu mamá es una mamá sobreprotectora, dominante, si tu mamá es una mamá perfeccionista, controladora, si tu mamá es ansiosa, te genera una relación ansiosa. Entonces, eso viene un poco genéticamente, pero desde esa relación con ella, desde que tú eras bebé. Entonces, tú vas a tender al miedo. Por eso yo digo ahí, el apego ansioso, la relación afectiva con la madre, o incluso con el padre, genera que tú tengas una personalidad que tiende al miedo y la ansiedad. Y puede ser, y eso no es un pecado mortal. Yo soy una personalidad que tiende al miedo y la ansiedad. Eso se encausa. Eso se encausa, eso se encamina, eso no es un pecado. Y aún así, sabemos que los pecados, pues Dios los perdona y uno mejora y uno cambia, y uno se arrepiente. En este caso, eso no es. Entonces, esta es una clave. ¿Por qué hay ansiedad en religiosos y religiosas? Estamos respondiendo a la pregunta. ¿Por qué hay monjitas súper ansiosas que les dan ataque de pánico? Probablemente porque tengan una personalidad que tiene al miedo y a la ansiedad. Esto no te descarta para la vida comunitaria, no te descarta. Esto no significa que no tengas vocación, tampoco. Hay que causarlo. Ya voy hacia los tips. Otro tema que genera ansiedad en la vida religiosa, en la vida comunitaria, los estándares inflexibles, el perfeccionismo, controlismo. Puede ser que yo tenga ese esquema, esa trampa vital del perfeccionismo, quererlo controlar todo. Entonces, como yo quiero que la realidad sea de una manera, ¿no es cierto? Y no es así, vivo ansioso y ansioso y ansioso. Esas metas inalcanzables, ¿no es cierto? También generan ansiedad porque queremos que todo sea como yo quiero o como yo pienso. Y como no es posible, estoy ansioso. Y genero ansiedad, ¿no es cierto? Y genero malas caras alrededor. Entonces, una superiora o un superior perfeccionista, controlador, con estándares inflexibles, entre comillas, es un problema. Es un problema si es que él sobreexige a la comunidad. A ese perfeccionismo o a esas metas inalcanzables se le puede dar una tarea buena, digamos, que es una persona responsable, puntual, que lleva adelante a la comunidad, que empuja, que alienta, que motiva, pero no hasta el extremo, pues, de ser un psicorrígido que no se salgan de eso. Entonces, esos perfeccionismos, esas metas inalcanzables, a veces hacen mucho daño en las comunidades. La idea es que el centro de formación, las comunidades locales, los superiores y los hermanos o hermanas favorezcan a una adecuada gestión de las emociones para avanzar en el conocimiento personal, el madurez psicológico integral, en la vivencia de las virtudes y la santidad en la vida cotidiana. Lastimosamente, puede ser que no sea así. No se trata de victimizarnos o de negar la realidad. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que yo tengo rasgos psicológicos funcionales o disfuncionales, porque no soy santo. Que tengo heridas efectivas y problemas psicológicos. No hay que negarlo, mis queridos amigos y hermanos. ¿Ok? Hay que enfrentarlos, hay que cambiarlos. Pero ¿qué pasa? Estos rasgos psicológicos disfuncionales, estas heridas efectivas, generan emociones como el miedo, la tristeza, la vergüenza, la culpa, ¿no es cierto? Y esas emociones a veces generan perturbación emocional. Entonces,
Todo eso hay que enfrentarlo. Y también hay emociones positivas, ¿no? Como la alegría, la confianza. El otro extremo es considerarme un tipo problemático o complejo, ¿no? Hay algunos que se victimizan y que dicen, no, mi jefe, no, la superiora, no, el superior, y le cambian de superiora, si el problema no es la superiora, y son los que van a 5 psicólogos y ningún psicólogo les es suficiente, ningún psiquiatra. Entonces el problema de pronto no es tanto el psicólogo. Entonces esas son las personas que se victimizan, que no asumen su responsabilidad, ¿no? Por eso decía, no se trata de victimizarnos, ¿no? Y aquí retomo diciendo que hay quienes se creen las víctimas de las circunstancias, ¿no? Pobres ovejas del rebaño, inocentes y víctimas de sus superiores y hermanos de comunidad. En el fondo, el que se victimiza no asume la responsabilidad. El otro extremo, ¿no? Es el que dice, no, yo soy muy problemático, yo soy medio loquito, yo soy el que molesto en la comunidad, yo soy el que me aparezco a las labores y a los desayunos con cara de pistola, y muchas veces yo me he etiquetado y la comunidad me ha etiquetado a mí también. Entonces, cuando yo me pongo una etiqueta de amargado, ¿no? De fastidioso, ¿no? De aguafiestas, esa etiqueta yo me la termino creyendo. Entonces digo, no, yo no puedo cambiar. Humberto es así, Humberto se queda así, no mejoró en la vida, ya listo. Mañana estoy muy viejo y no voy a cambiar. Y eso no es así. Eso no es así. Siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar. Más aún cuando creemos en la gracia de Dios. Las personalidades ansiosas tienden también a ser perfeccionistas y obsesivas. ¿Ok? Y están en un círculo vicioso. Quieren que se hagan las cosas como ellos piensan, quieren controlarlo todo, y como eso es imposible, eso es lo que genera más ansiedad. Entonces hemos añadido aquí al tema del perfeccionismo y el controlismo la personalidad es obsesiva, ¿no? Digamos, todo esto tiene que estar así del 1 al 10 y se sale del 10, ¿no? Y no puede estar desordenado y es una obsesión y de pronto ya linda con el trastorno, ¿no? Con el trastorno obsesivo compulsivo o con el trastorno de personalidad obsesivo. Y hay una rigidez cognitiva. Son personas que poseen rigidez cognitiva. También existen los negadictos. Son las personas que no aceptan un consejo, una sugerencia, una recomendación y no desean cambiar. Yo soy así y no voy a cambiar. Es como si tuvieran una adicción a lo negativo. Expresan una negativa visceral, automatizada y racional. No perciben lo positivo o incluso lo meramente neutro. Miran siempre lo negativo, el punto negro en la pared blanca. Es importante mencionar que existe un estrés del bueno, un estrés bueno que se llama el eustrés. Eustrés es el que se activa ante la presencia de un reto, desafío o amenaza. Es el que nos ayuda a ponernos en marcha y a buscar solución. El cortisol, la hormona cortisol, en pequeñas dosis, mejora nuestra concentración y la capacidad de rendir de forma más eficiente y ayuda a enfocar nuestra atención. El cortisol normal, digamos, no es mal. No se puede estar siempre bajo estrés, se vuelve tóxico, nos agota y enferma. Recomendaciones entonces para trabajar en nuestra ansiedad. Y después haremos las preguntas que por acá creo que han hecho. Listo. Recomendaciones para trabajar en nuestra ansiedad. Revisar, aceptar y trabajar en mi personalidad ansiosa. Primero, hacerte la pregunta. ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cuáles son los rasgos de mi personalidad? Tiendo a ser una personalidad dependiente, tiendo a ser una personalidad obsesiva, tiendo a ser una personalidad ansiosa, tiendo a ser irascible, y eso se puede encaminar. Entonces, revisa, acepta, y hay que trabajar en esa personalidad ansiosa, ¿no? ¿Cómo? Hay que verificar, anoten porque ahí estaban diciendo ustedes, hay que verificar los rasgos perfeccionistas y controladores. Es decir, yo tiendo a ser perfeccionista,
Yo tiendo a ser controlador, yo tiendo a ser obsesivo. Bueno, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en los estándares inflexibles. Le recomiendo un libro que se llama Reinventa tu vida, de terapia de esquemas. Como por favor, Viviana, mi correo de psicólogo humberto@centroelite.org para que las hermanas o hermanos que quieran ese libro me escriban. El libro Reinventa tu vida, de Jeffrey Young. Con eso ustedes pueden trabajar en el capítulo 15, el esquema de estándares inflexibles. Perfeccionismo. Esa es una estrategia. Otra estrategia es buscar la creencia nuclear y racional que te lleva a la ansiedad. Normalmente la visión catastrófica, ¿no? Esto creo que lo puse por acá. A ver. Sí, la creencia nuclear es o la distorsión cognitiva, muchas veces es la visión catastrófica, espero lo peor, ¿no es cierto? O sea, va a pasar la tragedia. Entonces, realmente pienso siempre lo peor, entonces eso me pone ansioso. O el debo tengo, esto tiene que ser así, esto debe ser así. Actualmente pasa eso mucho cuando hay hermanas mayores que dicen, no, antiguamente todo era lo mejor y esto tiene que ser así, y las jovencitas no entienden nada. Ese es el debo tengo, esa es una distorsión cognitiva, esa es una creencia nuclear y racional. Bibliografía. El libro El líder virtuoso y las habilidades para la vida, de mi autoría, que lo encuentran en Paulinas de Colombia, no está en formato electrónico. Si alguien quiere pues conseguirlo, se lo podemos mandar, porque en el líder virtuoso se desarrollan 19 habilidades para la vida: el conocimiento personal, el manejo de la atención y el estrés, la comunicación asertiva. Ese libro es recomendado. Y les recomiendo el libro de Marian Rojas, que está muy bueno, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es excelente también, donde habla de muchos de estos temas que yo he hablado. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Esa es la bibliografía entonces. Porque miren, ustedes me están pidiendo recursos. Acá están los recursos. Primero, o sea, primera recomendación, revisar, aceptar y trabajar en mi personalidad. ¿Cómo? Mirando si soy perfeccionista y controlador. Trabajar en mi personalidad. Libro reinventa tu vida. ¿Ok? Trabajar estándares flexibles. Trabajar en estas dos creencias nucleares. Relacionales, visión catastrófica y debo tengo. Y les doy dos libros más. El líder virtuoso y habilidades para la vida. Y cómo hacer que te pasen cosas buenas. El líder virtuoso es de Humberto del Castillo, ediciones Paulina. Y cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas, es la hija del doctor Enrique Rojas. Eso lo encuentran en cualquier librería. Segundo, trabajar en apego ansioso y en heridas afectivas generadoras de la ansiedad. O sea, cómo es mi relación con mi mamá, cómo es ese apego, qué heridas afectivas hay. Entonces ahí hay que entrar a trabajar eso. Es importante trabajar en la reconciliación de la historia personal y sanación de las heridas afectivas. Es un trabajo más profundo todavía. Aquí hay dos libros que yo les recomiendo. Este, Reconciliación de la historia personal, que fue mi primer libro. Inclusive esto, ya miren que tenemos una coedición con San Pablo, Paulinas también lo vende, también lo consiguen en formato electrónico, la tercera edición en Amazon.com. Y para entender un poquito más la visión del Centro de T, tienen ese libro Llamados a la Reconciliación, que lo hice con la autora Mónica Caballero, que ese también está en Amazon, ¿no? Quienes quieran conseguirlos directamente en Arete, también se puede, ¿no? Y en el Centro de T tenemos los siguientes recursos, ¿no? Hoy día hablamos de este diplomado Psicología para no psicólogos, ¿no? Para los que son psicólogos y psiquiatras, tienen este diplomado de psicoterapia de la reconciliación. Este de psicología para no psicólogos es para cualquier persona. Y para los que son consejeros, orientadores familiares, este diplomado de acompañamiento espiritual de reconciliación personal es muy bueno. Cualquiera de esos tres diplomados. Pero psicoterapia de la reconciliación hay que ser psicólogo. El libro Aceptación y Perdón, no, perdón, Aceptación y Perdón, Reconciliando Heridas Afectivas es un curso virtual que dura 8 semanas para sanar heridas afectivas y lo coordina la doctora Mónica Caballero, ¿no? Entonces, si quieren trabajar heridas afectivas, está ahí, ¿no? Porque hay que trabajar en ese peo, en esas heridas, entonces en el centro de T, y también, obviamente, damos psicoterapia.
¿Ok? Vamos a medios concretos. Actividad física, mínimo 30 minutos, ideal 45. ¿Qué es eso? Cardiovasculares, bailar, correr, caminar, bicicleta, natación, saltar a la cuerda. Yo creo que hoy en día una trotadora en la casa no es un artículo de lujo, lo necesitamos. 3 veces a la semana, ideal 5, no más de 6. Los ejercicios cardiovasculares son los mejores estabilizadores del estado de ánimo. Son los que regulan el cortisol, son los que nos activan la serotonina, la dopamina, la melatonina. Respiración diafragmática, hoy día ya les enseñé, 2 veces al día, 5 minutos cada vez, ¿no? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ustedes buscan en YouTube respiración diafragmática. Es más, en el canal YouTube de Humberto Castillo Drago yo tuve un, este, un, un aló psicólogo, en la lista de los psicólogos, con la doctora Sandra, que hablamos de la respiración diafragmática. Hay que usarlo 2 veces al día y en los momentos que siento miedo y ansiedad. Para lograr la relajación y la serenidad debe surgir una respuesta del sistema nervioso parasimpático, no lo que nos preguntaba. Inhibiendo la respuesta simpática, esto lo supervisa el nervio vago. ¿Ok? Entonces, les voy a dar algunas técnicas para estimular el nervio vago, porque había una pregunta de una hermana que decía, ¿cómo activo mi sistema nervioso parasimpático? ¿O cómo desactivo, no, el simpático? ¿Cómo desactivo el simpático? Con ejercicios cardiovasculares, con respiración diafragmática y con relajación progresiva. ¿Y cómo estimulo el nervio vago y cómo activo el parasimpático? Temperaturas frías, ¿no? Exposición al frío activa el nervio vago, ¿no? Puedes sumergir la cara en agua helada o tomar una ducha fría, 30 segundos, 40 segundos, o beber agua fría, o exponerse a la puerta abierta de la nevera, de la refrigeradora, como le llamemos. Entonces, o te pones en una bolsa de hielo, como cuando quieres desinflamarte, eso también sirve, te lo pones en el estómago, temperatura fría. Con eso activamos el nervio vago, que es el que recorre todo el sistema nervioso. Cantar o recitar. Se activan los pulmones y los músculos de la espalda, garganta del nervio vago, y aumenta la oxitocina, ¿no? La oxitocina que es la hormona del amor, la hormona de la empatía, ¿no? Y la oxitocina sirve mucho para regular el cortisol. Ríase mucho, cuanto más se ría, más estimulará el nervio vago, no la cara de pistola, ¿no? Eso es bueno, el reírse. La oración mental o meditación ayuda a que las personas visualicen un estado positivo y pacífico. No, además que uno se contacta con Dios y ahí uno está regulando el ritmo cardíaco. Uno habla con Dios, uno siente a Dios, uno percibe a Dios, uno está conectado con Él, uno se encuentra con el Señor. El rosario, el rosario mejora el ritmo del corazón y la frecuencia cardíaca, puesto que se regula la respiración. Acuérdese que el pánico surge porque hay una hiperventilación, porque comenzamos a meterle más aire a los pulmones de lo que él necesita. Y ven, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero haber respondido a la pregunta. Ansiedad y, y vida religiosa, vida consagrada. Entonces tenemos unos 5, máximo 10 minuticos para preguntas. Se ve borroso. Bueno, Bueno, entonces aprovechemos para preguntar. Vamos a. Si puedes ponernos de nuevo los contactos del centro Arete y mi correo personal por si alguien quiere, muy bueno. Bueno, entonces aquí estamos.
¿Qué preguntas tienen? Bueno, yo creo que por si acaso, porque en algunos ya tienen hambre seguro, yo creo que la próxima reunión eh, podría ser el 22 de febrero, para que vayan anotando. Y vamos a hablar de de la obediencia desde lo psicoespiritual, ¿no? Porque sabemos que hoy en día nos cuesta mucho obedecer. Entonces, creo que podríamos profundizar un poquito eso. ¿Qué otras preguntas hay? Dice, yo ya estoy terminando el diplomado y me parece súper excelente. Muchas gracias por las estrategias brindadas. ¿Cuál de los diplomados, Lady? Eh, es verdad que la mejor respiración es por la nariz, inspirar, expirar siempre por la nariz. Mira, depende, pero en este caso, por ejemplo, yo inhalo y exhalo por la boca. Inhalo y exhalo. Si vas a hacerlo solamente por la nariz, tienes que hacerlo más corto. No puedes hacerlo así, poco, poquito. No puedes hacerlo, pero las dos ayudan. Pero efectivamente, por la nariz, como que impacta más. O sea, que como si estás con pánico, de pronto hacerlo por ahí te puede ayudar de manera más rápida. Bueno, escríbanme, estamos a la orden, las puertas del centro Arete están abiertas. Acá dice, si mi madre me abandonó, tiendo el sentimiento de abandono y no me doy cuenta. A ver, si tu madre te abandona, más que el sentimiento de abandono, tienes el esquema de abandono, tienes una herida de abandono. Eso puede haber generado soledad, eso genera una carencia afectiva, eso podría generar ansiedad, probablemente, probablemente, sí. Pongo todo en las manos de Dios, pero mi cuerpo se enferma. ¿Cómo puedo superar esta situación? Mira, yo creo que ahí, si ya ves que tú has hecho todo lo que está a tu alcance, desde lo espiritual, de pronto sería bueno que consultes con un psicólogo. No porque estás loca, ¿no? Porque si no, el psicólogo no, uno no va al psicólogo porque está loco, uno va al psicólogo porque quiere una opinión. Es más, hay gente que yo la tiene una vez y le doy un consejo y ya, ¿no? Sino que a veces tenemos esos estigmas que a veces se nos ponen en las mismas comunidades. Bueno, me alegro que les haya gustado. Sí, sobre la respiración ya lo contesté. El problema de la inferioridad produce ansiedad. El sentimiento de inferioridad produce tristeza, podría producir ansiedad también, depende, pues depende cómo lo vivencia la gente, depende cómo o sea, digamos, si yo me siento menos y he generado un perfeccionismo y un controlismo, por supuesto que genera ansiedad. ¿Qué pasa si no llegas a controlar la ansiedad? Pero es que la ansiedad no hay que tratarla de controlar, hay que tratar de controlar las consecuencias de la ansiedad, porque eh, la ansiedad en sí mismo, o sea, no, yo no puedo evitar que yo sienta ansiedad, porque como han visto, la ansiedad surge de algo físico. Entonces, se trata de regular, se trata de integrar, decir, bueno, en este momento yo puedo sentir un poquito de miedo y ansiedad, bueno, porque estoy dando la charla, quiero que salga bien, pero yo estoy regulado, ¿no es cierto? ¿Cómo me regula ahí? Tengo mi vasito de agua, respiro, estoy en presencia de Dios, uno aprende a regularse. La situación del mundo de las distintas poblaciones generan ansiedad, consagrados y demás. Sí, el no poder responder como deberíamos genera ansiedad. El apoyarnos con otros ayuda mucho. Sí, pero hay que confiar en Dios. Él ha dicho, eh, yo he vencido al mundo. Y claro, uno dice, bueno, con lo que estamos viviendo, Dios mío, ¿qué va a pasar con el mundo? O sea, la situación está muy grave. Entonces, yo creo que la respuesta es vivir la reconciliación. Yo creo que la respuesta es vivir la virtud. Poco a poco, tú, porque el mundo se nos ha metido. Entonces, uno está ansioso, uno está deprimido, ¿no es cierto? Uno se está peleando a gritos con la hermana, uno está viendo pornografía, uno se consiguió una novia, el otro tiene dos novias. ¿Qué? O sea, ojo, ojo, o sea, ¿en dónde estamos? Yo no tiro la primera piedra, ¿no es cierto? Yo no soy Jesucristo,
pero hay que buscar la santidad, hay que buscar la sanidad, hay que ayudarnos. Porque, digamos, si yo a los 25, 30 años me desmanejo y no mejoro y no cambio y comienzo a tener problemas aquí y no los soluciono, voy a llegar a los 50, a los 60, a los 70 más. Yo el otro día estaba en una comunidad donde una religiosa, una de las menores, me decía, Humberto, ¿por qué todas las religiosas son psiquiátricas? ¿Por qué da tantos problemas psiquiátricos en la vida consagrada? Y me decía, yo también voy a terminar así. Yo le decía que primero que eso era un tema del mundo y de la sociedad actual, pero que no necesariamente ella va a ser una paciente psiquiátrica. Pero a veces no enfrentamos los temas, no los resolvemos, los evitamos, como decía yo, ¿no? Los evadimos, los negamos. No, yo no soy así, yo, mejor dicho. Entonces, ese problema que yo tapo, tarde o mañana va a salir. Entonces, hay que enfrentarlo. Y mientras más avanza, a veces es más difícil de cambiar. Porque nosotros cuando vamos envejeciendo, cuando más viejos somos, cuando más adultos somos, nuestro pensamiento se va volviendo eh, más rígido. Mientras más viejo sea Humberto del Castillo, más rígido se va. Eso es algo natural, eso es algo que pasa. O sea, ya no voy a querer cambiar. Y dice, no, yo soy así. Yo soy así, nadie me va a cambiar, ya. ¿Entiendes? Entonces eso es. Hay que enfrentar esos temas a tiempo. Sí, ¿alguna otra pregunta? Entonces, voy a marcar acá para no cambiar del día. El 22, jueves 22, porque yo creo que el miércoles 14, si no estoy mal, es cuaresma. Entonces, para alejarnos un poquito de la cuaresma, del miércoles, perdón, del miércoles de ceniza. 22 de febrero de 6 a 8. Nosotros les mandamos los correitos. Vamos, la charla se va a llamar Los retos de la obediencia en la vida religiosa, vamos a usar ahora, para que quede claro, digamos, que es para nosotros, ¿no? Muy bien, entonces si quieren algunas pueden poner sus comentarios, qué les pareció, sugerencias de temas, pero sí, estamos para apoyarnos. Cada 2 meses yo voy a dar estas conferencias. Ya he pensado en dos temas. Digamos, la siguiente va a ser sobre la obediencia en febrero. Y yo creo que en abril, después de Semana Santa, podríamos hablar una que se llame algo así como la madurez afectiva y el celibato consagrado, porque necesitamos avanzar en eso, porque vivimos en una cultura hipersexualizada, ¿ok? Entonces, no se trata de ver el sexo como un tabú, hay que enfrentarlo de manera integral, areteica, virtuosa. Sí, nosotros le mandamos la grabación de la charla, como se graba, mañana, no sé, ojalá podamos mañana, si no el martes, pues porque el lunes es festivo, pero Victoria no, nos colabora con eso. Bueno, hermanas, un fuerte abrazo, hermanos, un gusto estar por aquí. Sigámonos ayudando, orando el uno por el otro, viviendo la corrección fraterna cuando sea necesario para apoyarnos, para querernos, para amarnos. Eso es muy importante. Aquí están preguntando, el curso que para personas que hagan acompañamiento, sí, eso se llama Diplomado de Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. Pongámosle nuevamente el contacto de Arete para que escriban. Tenemos 3 diplomados, uno para psicólogos, psicoterapia de la reconciliación. Otro que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, que es para consejeros, orientadores. Y para el público en general, formadores, es psicología para no psicólogos. Se lo recomiendo mucho. Acá una hermana dice que ya lo está dando, que le gustó mucho. Sí, la grabación se la mandamos de todas maneras. Sí, entonces en Arete tenemos los 3 diplomados, el curso para sanar heridas, damos estos cursos y charlas también
en sus comunidades, sea por Zoom. Por ejemplo, ahora estoy formando unas consagradas de Bogotá por Zoom. Van a ser 4 conferencias de hora y cuarto cada una. También podemos ir a sus lugares, etcétera. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Que dice, el tema de autoridad y obediencia no está planeado. El tema de autoridad, vamos a hablar cuando hablemos de la obediencia, ahí podemos hablar un poquito de la autoridad. Sí, no, vamos a hablar de la obediencia y hablaremos un poco de la autoridad y quizás podríamos hacer otro día solamente sobre la autoridad, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, las puertas del centro de T están abiertas, las que necesitan terapia también, con mucho gusto. Chao, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos el 22 de febrero entonces.